En ese entonces la red era la Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental. Argentina en Panamá se propone como presidente, que fue electo, y durante este año está ejerciendo la presidencia pro tempore de la red. Y en el acuerdo de Brasilia el año pasado viajaron una gran cantidad de países, ya no de Sudamérica, sino también de toda Latinoamérica, para manifestar su intención y su interés de ingresar a la red. Y ahí nos vimos en la obligación de cambiar los estatutos, aprobar nuevos estatutos y transformar esta red, que era sudamericana, en una red latinoamericana de fiscalización y cumplimiento. La red básicamente es, lo podemos denominar como una plataforma de intercambio de conocimientos, de experiencias, de realidades, de capacitaciones. Todos los miembros de la red, en las reuniones anuales que hacemos, proponemos diferentes temas, talleres, y a lo largo de todo el año le vamos dando seguimiento y cumplimiento a todas estas tareas que de manera colaborativa y proactiva cada uno de los miembros aporta. La red para nosotros es súper útil básicamente por esto, porque nos ayuda además a conocer de países que tenemos muy cerca, como así también de otros, que pueden llegar a tener las mismas complejidades que nosotros. Y además, por intermedio de la red, lo que hacemos es poder servirnos, entre comillas, de las mejores técnicas y experiencias de cada uno de los países, de acuerdo a su expertise. Nadie duda, por ejemplo, del gran expertise que tienen en el abordaje social en los conflictos, por ejemplo, mineros de Perú, en el cumplimiento y licenciamientos ambientales que da Chile en relación a sus actividades mineras. Y de cada uno de los países aportamos lo que podamos en son de conseguir las mejores prácticas y técnicas a nivel ya latinoamericano. Como anécdota, miren lo útil que es esta red, y ya les doy la palabra a los demás. Ustedes habrán enterado que la semana pasada hubo uno de los derrames más grandes de crudo, que todos los medios decían que era en la Patagonia Argentina, en la Patagonia, y hablaban de Tierra del Fuego. Y que había sido realizado por la empresa YPF. No bastó más que una simple llamada por teléfono al superintendente de Chile, en la cual me une además una gran amistad, para poder aclarar qué había pasado en ese momento, que me enviara toda la información que yo necesitaba, que era un hecho que había sucedido en territorio chileno por una empresa chilena que estaba siendo operada por YPF. Esto es uno de los cientos de ejemplos de esto, porque es el último que nos motiva cada día más a ser parte de esta red y a ponerle toda la cabeza y todas las ganas que podamos en pos de ir fortaleciendo los vínculos que se van generando en la misma. No me quiero extender más, ya después Pablo va a contar por parte del Ministerio cuál es nuestro órgano y nuestra área nueva de fiscalización. Y ahora les quiero dar la palabra a mis amigos que han hecho unos cuantos kilómetros para que le dé solamente 5 minutos. Así que no sé quién empieza. ¿Arturo? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Juan, a participar en este evento. También platicarles un poco la experiencia mexicana en materia de remediación de sitios contaminados por residuos peligrosos. De manera que si me ayudan con la presentación, quizás lo podemos hacer pues en el tiempo que se nos está solicitando. Quisiera empezar comentándoles que en México el problema de los sitios contaminados por residuos peligrosos es un problema muy serio. Es un problema serio que viene asociado a la propia historia económica del país, donde la actividad minera pues, la tenemos prácticamente durante toda la colonia española y que ha generado una gran cantidad, digamos, de pasivos ambientales relacionados pues, con el aprovechamiento de los minerales y la generación de jales, por ejemplo. Tampoco es poca y que inicia a principios del siglo XX, generando también una gran cantidad de pasivos ambientales cuando todavía no existía una legislación ambiental asociada a la remediación de estos sitios. Lo mismo ha ocurrido con la actividad industrial, que en México se desarrolló particularmente a mediados del siglo XX, en tanto que la legislación ambiental comenzó hacia finales de los años 80. Con esto en mente, México inició,
digamos, un inventario de sitios contaminados hacia finales de los años 80 también, y es un sistema de información de sitios contaminados que está vivo, en el cual se inscriben sitios a partir de la información con la que se cuenta, pero también a partir del cual se dan de baja aquellos otros que han sido exitosamente remediados. Y a lo largo de estas décadas, digamos, la experiencia que se ha venido generando en el país ha ido permitiendo afinarlo, pero sin que esto signifique que no estemos enfrentando retos y desafíos importantes. Los elementos esenciales que se consideran en este sistema pues tienen que ver precisamente con la gestión de estos sitios a remediar, principalmente contar con la información que permita dicha remediación, que es un diagnóstico a partir de muestreos, de análisis de laboratorio, que describiré muy brevemente más adelante, pero también esta información que permita tomar decisiones para eventualmente determinar los mecanismos de remediación, los procedimientos, las tecnologías de remediación que deben ser aprobados por la autoridad, y eventualmente el seguimiento, monitoreo para eventualmente a través de un muestreo final comprobatorio determinar si un sitio ha sido exitosamente remediado y sacarlo del sistema. Este sistema tiene varias peculiaridades. La primera de ellas es que una vez que un sitio se considera contaminado, se inscribe en el registro público de la propiedad, impidiendo la comercialización o la transferencia de la propiedad del sitio hasta en tanto este no haya sido remediado. Esto es muy importante porque tiene una implicación económica y facilita transacciones comerciales más transparentes que permiten, digamos, una economía más pareja. En la siguiente lámina eso se ve muy complicado, pero en realidad no lo es. Para resumirlo, la manera en la que se obtiene la información sobre los sitios contaminados proviene principalmente de distintas instituciones, no solamente las que trabajan en el área ambiental en México, sino también a través, por ejemplo, de denuncias populares que generan un foco amarillo a partir del cual se puede generar ya un estudio más avanzado para determinar si un sitio está contaminado o no. Esto es lo que nosotros llamamos un sitio potencialmente contaminado, que es inscrito en el sistema de información de sitios contaminados y que eventualmente a través de un sistema de gestión que permite ir obteniendo información más detallada de este sitio, eventualmente lo da de baja o lo inscribe ya como un sitio que requiere una atención y una gestión gubernamental. Una vez que esta gestión ocurre, el sitio, como ya comenté antes, puede llegar o no a ser remediado, pero si lo es, eventualmente se da de baja. En la siguiente lámina lo que quiero mostrar es cómo ocurre esto en términos un poco más técnicos. El diagnóstico parte principalmente de un análisis histórico para conocer cuál es la actividad que ahí se desarrollaba, durante cuánto tiempo se desarrolló, qué tipo de sustancias o residuos peligrosos se podían haber estado generando, y tener una idea de cuál pudo haber sido el volumen, el área geográfica de influencia. A partir de esto se genera ya un análisis cuantitativo a través de muestreos determinados por la propia normatividad para distintos tipos de contaminantes. En México existen normas que determinan cómo debe hacerse el muestreo, de qué tamaño debe hacerse el muestreo, qué técnicas de prueba deben utilizarse en un laboratorio para determinar metales, bifenilos policlorados, hidrocarburos, fase pesada, fase ligera, en fin, una serie de contaminantes que le confieren peligrosidad a los residuos. También existe una norma especial para determinar de manera genérica cuando se trata de un residuo peligroso a partir de análisis de toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, explosividad, biológico, infecciosos incluso. De manera que cuando estos residuos peligrosos se encuentran en un suelo contaminado, necesariamente requieren de un análisis realizado con pruebas determinadas, con laboratorios acreditados y aprobados, y eventualmente a partir de esa información se determina o se propone una metodología de remediación. Esa metodología de remediación, que puede ir acompañada de un análisis de riesgo, determina por qué esa es la mejor tecnología o procedimiento de remediación, y la autoridad debe aprobarlo o hacerle los ajustes que requiera. Una vez que es aprobado, se lleva a cabo la remediación, y la autoridad de vigilancia, que no es la misma que regula o que determina o autoriza el programa de remediación, vigila que se dé cumplimiento cabal a cada uno de los aspectos contemplados en ese programa de remediación. Cuando el programa de remediación ha sido terminado, se informa a la autoridad normativa y se realiza lo que llamamos nosotros un muestreo final comprobatorio, que también
se encuentra normado, cómo debe hacerse, en dónde debe hacerse, qué número de muestras debe considerar y cuáles son los límites máximos permisibles que se permiten para esos compuestos peligrosos dentro del suelo para distintos usos, porque el uso que se le vaya a dar al suelo también influye en el límite máximo permisible que la normatividad permite. No es lo mismo utilizar un suelo para uso residencial que utilizarlo eventualmente para un uso industrial o un uso agrícola, de manera que los límites máximos permisibles varían de acuerdo con el tipo de actividad para el cual se prevé se utilizará el suelo que ha sido remediado. Siempre se busca, hasta donde sea posible, que estos sitios puedan revalorizarse, que puedan revitalizarse. Y esto generalmente es posible cuando estos suelos contaminados se encuentran en zonas que han sido ya urbanizadas, porque el valor del uso del suelo se incrementa de manera importante. De manera que las remediaciones que ocurren en zonas urbanas, sitios mineros, por ejemplo, que han sido alcanzados por las manchas urbanas, generalmente son más fáciles de remediar porque hay un incentivo económico implícito a revalorizar el suelo y poderlo utilizar para una actividad económica con alto valor de suelo, por ejemplo, plazas comerciales o ese tipo de cosas. Pero en otros casos, estos sitios también son revalorizados en zonas urbanas, por ejemplo, para la construcción de parques y zonas recreativas en beneficio de la sociedad. Más difícil es, y este es uno de los retos que enfrentamos, cuando los sitios contaminados se encuentran en zonas remotas, donde el incentivo económico para revalorizar el suelo es prácticamente nulo o muy precario. Y esto es algo que abordaré un poco en las conclusiones porque es uno de los retos que enfrentamos pues, desde hace muchos años en cómo lograr obtener los recursos para las remediaciones costosas en sitios que están alejados o que difícilmente pueden ser revitalizados. De manera de ejemplo, ya para terminar, Juan, y cumplir con el encargo, quisiera mostrar nada más 3 ejemplos. Este es el caso de un patio de ferrocarriles, de talleres de ferrocarriles nacionales, que trabajaron durante el siglo XX como hasta los años 70. Fueron sitios que tenían talleres, se contaminaban con hidrocarburos y son sitios realmente muy grandes. Como pueden ver ustedes, esto es en la ciudad de Aguascalientes, en México. La zona de los talleres de ferrocarriles ocupaba, digamos, un área muy importante, 80 y tantas hectáreas, si mal no recuerdo, 88. Y este patio de ferrocarriles, al ser engullido por la zona urbana, pues se convirtió, además de un sitio contaminado, en un obstáculo para la logística de la propia ciudad. Era como una barrera que no se podía cruzar. A partir de la remediación que se inició ahí y que culminó exitosamente, esto se convirtió en un gran parque con un museo ferroviario y se establecieron o se pudieron establecer vínculos entre ambas zonas de la ciudad y el sitio se pudo revitalizar de una manera importante. Hoy se trata de un parque emblemático que es muy visitado turísticamente en la ciudad de Aguascalientes. Un ejemplo más que tiene que ver, por ejemplo, con una refinería de petróleo que se encontraba en la Ciudad de México y que operó ahí hasta los años 80. Cuando la refinería fue desmantelada porque era imposible mantenerla dentro de la ciudad por los efectos que la calidad del aire generaba, fue desmantelada y lo que pueden ver ustedes del lado izquierdo pues es un predio industrial desmantelado, sumamente contaminado particularmente con hidrocarburos, que a partir de un proceso de remediación en 55 hectáreas termina pues con lo que ustedes vieron del lado derecho. Para finalizar, este otro en la ciudad de Monterrey se trata de una acería, de una siderúrgica, donde se fundía acero, pero también plomo, un sitio sumamente contaminado, también alcanzado por la mancha urbana, que lo pueden ver del lado izquierdo y una vez que el sitio fue remediado lo pueden ver también del lado derecho, siendo ahora uno de los parques más importantes de la ciudad de Monterrey, representativo y parte de los spots turísticos de la ciudad. Así que de manera muy breve, esto es lo que puedo explicar en 5 minutos. Les agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna información adicional. Buenos días, soy Miriam Alegría, directora de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios de la OEFA Perú. Agradezco a la Secretaría de Monitoreo y Control del Gobierno argentino. En realidad vengo con una experiencia muy bonita porque recientemente se ha publicado el decreto legislativo 1278 en el Perú, que la venimos implementando justamente con el aporte de nuestra entidad. Para referencia breve,
quería explicarles que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el Perú es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que se encarga básicamente, por un lado, de la fiscalización ambiental de determinados administrados que son, digamos, los que generan mayor impacto en nuestro país en el tema ambiental, y por otro lado también ejerce la rectoría en el tema de la fiscalización ambiental a nivel nacional, porque además de nosotros también existen otras entidades de fiscalización ambiental de menor rango que realizan estas funciones y a las cuales nosotros los orientamos, los capacitamos, les brindamos asistencia técnica y regulamos ciertos aspectos transversales para que la función de fiscalización a nivel nacional esté más estandarizada y siga un criterio uniforme. En el marco de la gestión de residuos sólidos, como les estaba comentando, este decreto legislativo lo que ha hecho básicamente es regular de manera integral la gestión del manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué les comento esto? Porque en el Perú hay una problemática, y eso es lo que justo le estaba comentando a nuestro amigo de México, una problemática muy seria en la gestión de los residuos sólidos a nivel de las municipalidades provinciales y distritales. Básicamente por un tema político, porque justamente son estos gobiernos locales los que tienen a su cargo esta labor tan delicada de gestionar el manejo de residuos sólidos y no necesariamente se centran en el tema sostenible. Ellos simplemente realizan actividades muy puntuales que no necesariamente están articuladas a una política nacional. Justamente por ello, tanto el Ministerio del Ambiente como el OEFA han tomado la batuta en este tema y vienen realizando diversas coordinaciones para efectos de que sean las municipalidades las que con una hoja de ruta estandarizada puedan controlar el impacto de lo que viene generando, digamos, las áreas degradadas por residuos sólidos. En el Perú hemos identificado más de 1.585 botaderos, de los cuales solamente 115 son rellenos sanitarios. Y de estos 115, casi el 80%, podríamos decirlo así, no cuentan con certificación ambiental. Por eso es que en esta norma se ha dado bastante prioridad para poder iniciar una campaña de regularización para efectos de que tanto los botaderos que básicamente no tienen ninguna infraestructura adecuada para poder hacer la disposición final de los residuos sólidos cuenten primero con un plan de recuperación y de esa manera se pueda mitigar el impacto que se viene generando a nivel de todo el Perú respecto de estos botaderos. Y lo mismo, también hemos diseñado un instrumento de gestión ambiental que permita reconvertir estas infraestructuras que de alguna manera tienen alguna, digamos, algún cuidado o de repente alguna construcción básica para efectos de poder disponer los residuos sólidos, también tienen un instrumento de gestión ambiental especializado. Lo que queremos básicamente es de que hacer una planificación a nivel nacional para que desde el Ministerio del Ambiente podamos identificar en qué jurisdicciones vamos a contar, partiendo de la brecha de lo que hemos identificado en materia de rellenos sanitarios, en qué jurisdicciones vamos a implementar estos rellenos. La idea es que no todas las municipalidades distritales o provinciales a su propio criterio puedan implementar los rellenos, porque no se trata de tener rellenos sanitarios por todo lado, se trata de hacer una política más integral y estratégica para efectos de que en los puntos donde no se requiera un relleno sanitario se pueda iniciar con estos instrumentos de recuperación un plan de mitigación del impacto generado justamente por estos botaderos. Estamos en ese, digamos, en ese emprendimiento. A la fecha el OEFA también está comandando esto porque en el marco de esta normativa se le han asignado funciones especiales de fiscalización ambiental que llegan incluso a la sanción de las propias municipalidades. Es decir, a través de esta norma se le ha dado el diente al OEFA para que pueda sancionar a aquellas municipalidades que no van a cumplir con presentar sus planes, ya sea de recuperación para eliminar y mitigar los impactos de aquellos botaderos donde ya no se van a construir rellenos sanitarios, o para poder emprender la implementación de un relleno sanitario debidamente adecuado que cumpla con la normativa ambiental. Básicamente ese es nuestro rol. El Ministerio del Ambiente también está entrando con mucho empuje porque lo que en este momento se quiere es también hacer una hoja de ruta para estas municipalidades, justamente para que ellos puedan simplemente implementar las acciones que desde el gobierno nacional venimos planificando. ¿Y por qué? Porque hemos identificado que
por los 4 años de gobierno, que es más o menos el periodo en el Perú en que dura, digamos, la gestión municipal, no se ha logrado hasta la fecha nada. Los criterios son diversos, hay criterios políticos, hay corrupción también, entonces no se permite, digamos, hacer una gestión integral. Con esta nueva norma tenemos mucha fe, mucha esperanza de que ya la gestión de residuos sólidos en el Perú va a cambiar. Esperemos que sea así, estamos tanto del Ministerio del Ambiente como en el OEFA en ese reto. Yo creo que teniendo una hoja de ruta clara vamos a lograr esa meta. Bueno, eso es lo que vengo a compartirles a ustedes, y bueno, en esta lámina ustedes pueden apreciar, seguramente han ido pasando, todas aquellas competencias que de manera específica se han establecido en esta nueva normativa a todos los niveles de gobierno, tanto al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales también, para efectos de poder aplicar adecuadamente esta nueva regulación. Muchísimas gracias. Boa tarde, meu nome é Jonatas, eu sou diretor substituto do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA do Brasil. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Vou fugir um pouquinho do roteiro do que eu tinha construído por conta do tempo, que o tempo está curto. A Política Nacional de Meio Ambiente brasileiro, ela é uma política que ela é estabelecida para todos os entes federais. União, estados e municípios. Cada ente tem sua responsabilidade. A União ela pensa em macropolíticas. Os estados têm ação mais integrada no seu território, né? Vocês estão trabalhando na lei de pressupostos mínimos, então é importante que o Brasil ele tenha um avanço nessa questão dos pressupostos. Nós temos um Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós temos o Congresso Nacional que estabeleceu uma regra geral para a definição de competências, cada ente tem suas competências. A questão de quem licencia é o ente responsável por controlar os impactos associados àquela atividade. Então, o foco no monitoramento e no controle ambiental é o foco principal do trabalho dos órgãos de licenciamento e de fiscalização. Nesse sentido, quando temos que remediar uma área, aquele ente responsável por licenciar o empreendimento, ele é responsável também por acompanhar aquela remediação. Eventualmente, um órgão, a Justiça pode pedir que o órgão, ou determinar que o órgão federal acompanhe também essa remediação. Tá? O IBAMA tem participado, apoiado tecnicamente nessa discussão da remediação de áreas degradadas, na recuperação de áreas degradadas. Então, a lógica orgânica, a gente entende dessa questão da responsabilidade dos 3 entes da federação, tanto União, como Estado, como município, na questão do controle ambiental. Então, o trabalho de fiscalização, ele tem um pressuposto de ser local, mas tem a participação da União nessa fiscalização, nessa implementação dos programas de recuperação ambiental e remediação de áreas contaminadas. Muito obrigado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la idea es contarles un poco, muy brevemente también, el tiempo nos corre a todos, presentarles que desde la Dirección de Inspecciones, que es un área nueva del Ministerio, creada en marzo de este año, ya desde hace unos días salió la resolución que crea el Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental, el CEFCA, que es un área que hace mucho tiempo viene trabajando el Ministerio, que es básicamente la centralización de las inspecciones que hace el Ministerio en una única área. Antes de la creación de esta área, cada dirección del Ministerio hacía sus propias inspecciones, salía al campo desde cada área y bueno, a partir de la creación de este cuerpo de fiscalización
tenemos la posibilidad de que sea una sola área la que salga a contactarse con el resto de los actores que están en medio de la temática ambiental. Esto va desde la Secretaría misma, con todas las áreas que tiene, como Poder Judicial, otros poderes, y principalmente con las jurisdicciones locales. Al principio, cuando el secretario Berman hablaba de un ministerio, una Secretaría Nacional, perdón, al servicio de las provincias, de los municipios, bueno, creo que la creación del cuerpo especializado en fiscalización ambiental y de esta dirección de inspecciones es un poco la materialización de esta Secretaría de Nación al servicio de los otros organismos, ¿no? Es la materialización de un Estado nacional que sale a darle servicio y sale a prestar colaboración más allá de las competencias propias, también al resto de los organismos que, como ya se dijo varias veces en la jornada, tienen las competencias propias y originarias sobre sus recursos. Así que esta creación de esta dirección, de esta nueva área, es un poco dar respuesta a esto que tantas veces se le requirió al Estado Nacional. Muchos de los que estamos acá, algunos de los que estamos acá, hacemos inspecciones hace muchos años y en las provincias de las primeras cosas que se nos pide es capacitación, que estemos con más frecuencia. Así que bueno, la creación de este cuerpo especializado en fiscalización y control ambiental es una respuesta a esto, ¿no? Y las tareas son muy diversas. Las tareas van desde fiscalizaciones referidas al control de fauna, la ley de fauna que la Secretaría de Ambiente tiene competencia directa y propia, residuos peligrosos, fiscalizaciones referidas al seguro ambiental, fiscalizaciones referidas a GIRSU. Bueno, las tareas son muchas, son múltiples, y ahora está todo centralizado en esta área para poder dar una respuesta más pronta a los requerimientos tanto de las jurisdicciones como del Poder Judicial, como de las fiscalías, como de otros organismos del Estado. Así que bueno, para presentar al cuerpo especializado en fiscalización y control ambiental, vamos a mostrarles un video muy cortito que muestra un poco lo que hacemos y lo que venimos haciendo. Lanzamos el nuevo cuerpo especializado de fiscalización y control ambiental, CEFCA. El CEFCA brinda asistencia y apoyo tanto a las jurisdicciones como a los inspectores locales. Investiga denuncias recibidas e interviene en emergencias ambientales, generando sistemas de información y recursos para el fortalecimiento tecnológico. Un cuerpo con poder de policía interjurisdiccional, un marco general sólido, amigable y colaborativo para trabajar de manera conjunta. Ser sustentable es un compromiso de todos que se asume de a uno. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Presidencia de la Nación. Muchas gracias. Bueno, con esto damos fin a este panel, porque en cualquier momento nos desalojan, así que le damos la bienvenida al próximo panel, agradecerles la multiplicidad de kilómetros que se han hecho para venir a presentar en este cortito tiempo, pero ya nos vamos a tener más tiempo para platicar con los hermanos. Muchísimas gracias y seguimos con la jornada.